Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre nuestro, Señor, venimos delante de tu divina presencia, Señor, pidiendo primeramente, Señor, que tú nos des entendimiento, Señor, de tu palabra, que podamos ver, Señor, lo importante que es el tema de la expiación, Señor, que Señor, este tema pueda llegar a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor, y que nos transforme de manera, Señor, que podamos apreciar más, Señor, el tema de la expiación, Señor, y el sacrificio, Señor, que tú hiciste por nosotros, tus hijos, Señor. Está conmigo, Señor, en esta presentación, en este estudio. Dame las palabras, Señor, y también, Señor, las respuestas que mis hermanos tengan sobre el tema, Señor. De manera, Señor, que todos podamos aprender, todos podamos crecer, todos podamos ser bendecidos a través de este estudio y a través de este estudio glorificar tu nombre, Señor. Y darte toda la honra y toda la gloria, Señor. Yo te pido a ti perdón por mis faltas. Te pido a ti perdón por mis pecados, Señor, porque todo te lo pido a ti en el nombre de tu Hijo, nuestro Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver el día de hoy, el tema que es la expiación, ¿verdad? Antes del nacimiento de Jesús, un ángel le dijo a José que debía llamar Jesús al niño en el vientre de María, porque este niño salvaría a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Mateo 1:21. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Entonces, ya estaba prescrito de que iba a nacer a través del nacimiento virginal de María, y a Jesús se le dio el aviso, a José se le dio el aviso de que iba a darle nombre a Jesús. ¿Por qué? Porque este niño salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Y estamos hablando de la expiación. Jesús salvó a su pueblo tanto por la vida perfecta que vivió como por la dolorosa muerte que murió. La obra completa que Cristo realizó para ganar nuestra salvación se le llama expiación, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo, el tema de la expiación. En este estudio veremos, uno, qué es la expiación; dos, las definiciones relacionadas con la expiación; tres, el costo de la expiación, lo que le costó a nuestro Señor, la necesidad de la expiación, por qué era necesario la expiación, la naturaleza de la expiación y luego final, el resultado de la expiación. Definiciones relacionadas con la expiación. La Biblia describe la obra de Cristo usando varios términos que son similares, pero a la vez distintos. Estamos hablando de la expiación y ahí está la definición. Expiación es quitar o cubrir el pecado. ¿Cómo es que esto se lleva a cabo? Cristo quita el pecado por medio de su sacrificio y lo cubre con el derramamiento o con el derrame de su sangre. También tenemos la palabra propiciación y se usan intercambiables estos términos, pero sí son algo distintos en cada uno. Propiciación es satisfacer la ira justa de Dios. Cristo recibió la ira por nuestros pecados que nosotros mismos merecíamos. La ira de Dios, en vez de ir en contra de nosotros, fue recibida, fue captada en su totalidad en nuestro Señor Jesucristo. Él satisfació la ira justa de Dios. Y luego tenemos redención, es liberar mediante un pago. Oímos la palabra de ser redimidos. Redención es lo mismo, liberar mediante un pago. Cristo pagó el precio para liberarnos del pecado. Y también ya como último tenemos reconciliación. Reconciliación es restaurar a una relación rota. Adán y Eva la rompieron. Cristo nos une nuevamente con Dios
Cristo hizo la reconciliación de nosotros para con Dios a través de su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Entonces, la expiación es el acto completo de Dios por el cual todos estos beneficios se vuelven realidad para con nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí está, bueno, parte de lo que es la expiación y los diferentes términos que nosotros usamos intercambiables, ah, que pueden usarse intercambiablemente, pero sí tienen un significado, algo distinto entre uno y el otro. Entonces, antes de que continuemos, hermanos, ¿alguna pregunta sobre los diferentes términos que estamos viendo ahí? Pregunta, comentario. Entonces dijimos que uno de los temas que íbamos a ver iba a ser el costo de la expiación. ¿Qué fue lo que le costó a nuestro Padre Dios? ¿Y qué fue lo que le costó a su Hijo para darnos esta expiación, ¿verdad? La Escritura enseña que Cristo vino a salvarnos por el amor fiel y la justicia de Dios. La justicia de Dios se revela cuando Pablo dice que Dios propuso a Jesús como nuestra propiciación. ¿Ok? Y eso lo podemos ver en Romanos 3, capítulos 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El costo de la expiación, es propiciación por medio de la fe en la sangre de nuestro Jesucristo. O sea, no es un costo ah, barato, ¿verdad? Es un costo ah, sumamente grande. El único Hijo de Dios dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, es parte del costo. ¿Con qué fin? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Una palabra que se repite aquí en Romanos 3 25 26 es la palabra de la justicia. Dios es amor, pero Dios es justo. Dios trae justicia. Entonces, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estamos haciendo referencia a lo que pasó en el Antiguo Testamento con todas las personas, ¿verdad? Que fueron perdonadas por sus pecados, por sacrificios de animales, pero que eran sacrificios temporales que no quitaban el pecado de la humanidad, como lo hace nuestro Jesucristo, que es una vez para todos los tiempos, una vez por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿verdad? Y no está hablando de los pecados pasados nuestros, sino de las personas que vivieron antes del sacrificio de nuestro Jesucristo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Ahí vemos otra vez la palabra justicia, a fin del que sea justo, justicia, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A quién es que Él justifica? A nosotros que somos de la fe de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, igual estamos hablando del costo de la expiación. Los pecados que Dios había pasado por alto debían ser castigados si Dios quería ser justo.
Por eso Cristo tomó nuestro lugar en su vida y muerte. Vemos la justicia de Dios, el pecado es castigado y el amor de Dios, Él da a su Hijo por nosotros, ¿verdad? Entonces podemos ver en su vida y su muerte la justicia de Dios, porque ahí es donde el pecado es castigado, y el amor de Dios en que Él da a su Hijo por nosotros, ¿verdad? Entonces, este es, hermanos, el costo de la expiación. ¿Alguna pregunta, algún comentario en esta parte del costo de la expiación? Acuérdense, hermanos, que también las preguntas que ustedes tengan o hagan, sirven para otras personas que no pueden estar presencial, ¿verdad? Pero que les sirven porque son preguntas que ellos mismos tengan. O si usted sabe la respuesta, pero piensa que alguien pudiera beneficiar de la pregunta, también considérenlo y hagan esa pregunta, hermanos. El costo de la expiación. Continuamos. La expiación en el Antiguo Testamento tiene sombras que apuntan a Cristo. La obra de Cristo fue anticipada por siglos. Lo vemos en Éxodo 12:3, haciendo referencia al Cordero Pascual. Un inocente muere para que otros vivan, ¿verdad? Estamos hablando de el Antiguo Testamento. Éxodo 12:3, hablando de la Pascua. En el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, ¿verdad? ¿Con qué fin? Estamos hablando de la Pascua. Van a sacrificar a ese cordero, van a comer de la carne del cordero, ¿verdad? Haciendo celebración de la Pascua, y con la sangre del cordero que fue derramado van a pintar los marcos de la puerta, porque viene el ángel de la muerte y va a ver que ahí se pagó el sacrificio, ¿verdad? De esas personas que están morando en esa casa. Por eso es la Pascua, porque pasó por encima de esa casa, no entró el ángel de la muerte y libró a los que estaban dentro, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la Pascua, hay que tener en consideración, esto es la Pascua. Pasó por encima de el ángel de la muerte, y no le quitó la vida a ninguna persona que estaba bajo la protección de la sangre derramada de ese cordero, que es la sombra, ¿verdad? Que apunta hacia el cordero, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Ah, el siervo sufriente, lo podemos ver en Isaías 55:5, uno que lleva el pecado de muchos, ¿verdad? Isaías ah, 55:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Este, Pensé que me había brincado uno, pero parece que no. Si ustedes ven que me brinqué uno, díganme, hermanos, déjenme saber, porque a veces uno se hace bolas aquí con todo lo que uno tiene presente, ¿verdad? Entonces, el siervo sufriente, ¿quién es el siervo sufriente que hace referencia en Isaías 53:5? Está una vez más apuntando hacia el nuestro Señor Jesucristo, uno que lleva el pecado de muchos. Y luego tenemos el sistema sacrificial que nos recordaba continuamente que el pecado requiere muerte, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Levíticos 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está,
y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Otra vez estamos yendo hacia atrás, estamos yendo hacia el Antiguo Testamento. Es el cordero que estaba siendo dado por expiación. Esa sangre hará expiación de las personas que estaban bajo el techo de esa casa, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es, o sea, es el costo de la expiación y estamos viendo qué es la expiación. Entonces, ¿alguna pregunta? Antes de que continuemos con la próxima diapositiva, sobre el costo de la expiación, los versículos que leímos, cómo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, está señalando hacia el futuro, de Cristo y el sacrificio que él iba a hacer. ¿Alguna pregunta, hermanos? Ok, ese es el costo de la expiación. Ahora vamos a ver la necesidad de la expiación. ¿Por qué era necesario que diéramos esta expiación dada por nosotros? Primero, Dios no estaba obligado a salvar a nadie, pero en su amor decidió hacerlo. Una vez tomada esa decisión, su justicia requería que Cristo viviera y muriera por nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es justo, Él no puede dejar que el pecado vaya sin castigo. Entonces, Cristo Jesús era el que tenía que vivir y morir por nosotros. Lucas 24-26, ¿verdad? Y aquí Lucas nos está diciendo, no era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria. Ah, es una pregunta, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es una declaración de que era necesario, que esto sucediera, que Cristo padeciera estas cosas, la muerte, el dolor, los insultos, el rechazo, todo era necesario que él padeciera estas cosas y luego que él entrara en su gloria, ¿verdad? Y luego en Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, el sacrificio del Antiguo Testamento, de los corderos, de los machos cabríos, eran sacrificios temporales. Tenía que venir el sacrificio que iba a ser una vez por todas y ese iba a ser llevado a cabo a través de el sacrificio de nuestro Jesucristo, ¿verdad? Y cuando escuché la predicación de esta mañana, y cuando oía yo los cantos de esta mañana, dije yo, ¿cómo va esto a la par con el estudio que vamos a tener esta tarde, ¿verdad? Hablamos del primer texto al que el hermano Alejandro hizo referencia, hablando sobre la expiación, ¿verdad? O sea, como que Dios estaba coordinando todo, para que la predicación de esta mañana y el estudio de esta tarde se hicieran, se llevaran a la par uno con el otro, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta es parte de la necesidad de la expiación. La próxima parte es la naturaleza de la expiación. Pero no más, hermanos, quiero darles la oportunidad de que hagan preguntas o comentarios sobre lo que leímos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Hermano, nada más decirle que se saltó la primera.
Una cita antes, hay una cita antes de Hebreos 10:4. Sí, pensé que sí me la había pasado, y estaba viendo y dije yo, bueno, pero Hebreos 10:4, ¿verdad? La sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado, ¿verdad? Es un pago temporal, ¿verdad? Que se está haciendo a través de los toros y de los machos cabríos, y por eso era, porque estamos hablando de la necesidad, ¿verdad? Por eso era necesario que Cristo hiciera este sacrificio. Hebreos 10:4, los sacrificios del Antiguo Testamento no podían de quitar el pecado de manera definitiva, ¿verdad? En Hebreos 9:12, solo Cristo, por su propia sangre, obtuvo una redención para con nosotros eterna y final. Gracias, hermana Anita, le agradezco mucho que me haya señalado, porque sí, estoy yendo entre dos pantallas, y sí se me pasa, pero gracias por señalar eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre la necesidad de la expiación? Solamente recordar cómo en el Edén, cuando el hombre peca, Dios podría haber hecho o tenido algunas opciones, ¿no? Una, pues haberse hecho de la vista gorda y como que no hubiera pasado nada, pero ahí hubiera quedado en duda su justicia y su santidad. Y otra, pues es enviar a su hijo, que era la decisión más difícil, ¿verdad? Para poder expiar el pecado del ser humano. Y de esa manera Él lo hace, ¿no? Enviando a su propio Hijo para pagar el precio por el pecado, siendo que Él es un Dios santo. Obviamente el pecado no puede estar delante de Él y no podíamos nosotros llegar a Él o a su gloria por el mismo pecado. Entonces, como dice Pedro, ¿no? El justo por los injustos para poder llevarnos a Dios. Entonces es necesaria la expiación, no había otra manera. Sí. Y sí, el primer sacrificio que se hizo fue en el jardín del Edén, ¿verdad? Porque ¿qué fue lo que hizo Dios? Mató no sabemos, no me acuerdo si dice que fue un cordero o no, ¿verdad? Pero mató un animal, derramó su sangre para hacerle los vestidos de piel a Adán y a Eva, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. El animalito fue sacrificado para tener un cubrimiento temporal del pecado de Adán y Eva. Y es temporal porque este sacrificio se tenía que llevar a cabo cada año, ¿verdad? Entonces, a nuestro Jesucristo fue una vez por todas. No lo seguimos sacrificando cada vez que pecamos, no lo que seguimos sacrificando cada año, una vez por todas. Pero los machos cabríos, los toros, ¿verdad? No pueden quitar el pecado definitivamente, lo cubren temporalmente y luego tienen que volver a hacer otra vez ese sacrificio, ¿verdad? Como habíamos visto anteriormente sobre la Pascua, es en el día 10 de este mes, ¿verdad? Tomarán un cabrito por familia, y lo pondrán como sacrificio y luego pondrán la sangre sobre el dintel de la puerta del hogar donde estaba la gente viviendo. Gracias, hermano Alejandro. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre la necesidad de la expiación? Hermano, y también lo hizo Dios para que no fuera exclusivo nada más de un solo pueblo, en este caso nada más para los judíos, porque acá estamos viendo que nada más ellos hacían ese sacrificio por sus pecados, pero Dios viendo la necesidad, por eso mandó a su Hijo para que fuera para toda la humanidad. Sí, sí. Estaba escuchándote y estaba
tratando de dejar que terminaras. Por eso hubo una pausa ahí breve porque no estaba seguro. Hoy en día, o sea, sigue siendo igual. No que nosotros hagamos sacrificio, pero nosotros reconocemos el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, pero no todo el mundo lo reconoce. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Era el pueblo de Dios quien debía hacer esto porque ellos tenían el conocimiento de Dios, y ellos recibían directamente, ¿verdad? Las enseñanzas a través de los profetas, de los maestros, de los sacerdotes, de lo que debían de hacer para recibir este perdón del pecado. El resto del pueblo no lo hacía, ¿verdad? Los que no eran judíos, los que no eran de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, ellos no lo hacían. Entonces, sí, y luego ya vino Jesús, ¿verdad? Y él no murió por el pueblo de Israel, él murió por el pecado del mundo, ¿verdad? Y lo podemos ver directamente en Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya no está hablando específicamente del pueblo judío. Amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, sí, Mauro, en el Antiguo Testamento era el pueblo judío el que hacía estos sacrificios, pero se esperaba que ellos lo hicieran. ¿Por qué? Porque ellos tenían el conocimiento de esto, porque era parte de lo que estaba escrito en la ley del pueblo judío y era parte de las enseñanzas que daban los maestros, los sacerdotes. Esa era parte de su labor. Entonces, sí. Gracias, hermanos, por sus preguntas. Como les digo, son necesarias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Pues lo mismo, el pueblo judío por los sacrificios, ellos como que se confiaron mucho en los sacrificios, que olvidaron realmente el significado de los mismos, ¿no? Que un día realmente el Cordero de Dios, es decir, su Hijo, iba a venir a morir por nuestros pecados. Confiaron tanto en los sacrificios que olvidaron quizás realmente el significado, el simbolismo que guardaban, ¿no? Los mismos sacrificios. ¿A quién tipificaban? Que era precisamente la persona de Cristo. Sí, igual como dice usted, hermano, llegó el punto donde les dijo Dios al pueblo, ¿verdad? Estoy hastiado, ¿verdad? De los sacrificios. Lo que quiero es obediencia. Entonces, sí, el sacrificio es bueno, pero cuando empieza a llegar la mentalidad, ¿verdad? Pues no importa lo que yo haga, porque al fin del tiempo lo que yo hago es voy y sacrifico a un cabrito al fin del año, y, no, ya, ahí se resuelve todo, ¿verdad? Y es donde les dice Dios, ¿verdad? Ah, mejor prefiero yo la obediencia que los sacrificios. El sacrificio sin un corazón contrito, sin un arrepentimiento, no lo valora Dios. Cuando ese sacrificio de ese animalito va acompañado con un arrepentimiento genuino por lo que esa persona hizo, con un corazón quebrantado y contrito, ¿verdad? Dios siempre va a aceptar ese sacrificio. Bueno, que hoy en día ya no lo hacemos, el sacrificio lo pagó Dios. Ahora lo que tenemos que hacer es aceptar el sacrificio que Él hizo, pedir perdón por nuestros pecados y nuestras ofensas cuando nosotros pecamos contra Dios, ¿verdad? Y confiar en que Él va a perdonar nuestras faltas y nuestros pecados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Vamos a pasar a la naturaleza de la expiación. La naturaleza de la expiación, ¿verdad?
La naturaleza de la expiación describe lo que Cristo hizo en su vida y en su muerte para salvarnos. Incluye su obediencia perfecta, viviendo sin pecado y cumpliendo la ley en nuestro lugar y en su muerte sacrificial. Entonces, son dos aspectos. Su obediencia perfecta junto con su muerte sacrificial, donde Él tomó nuestro lugar como sustituto, cargó nuestros pecados y recibió la ira que nosotros merecíamos. Ah, por su vida se nos acredita justicia y por su muerte se nos quita la culpa del pecado. Así Dios satisface la justicia de Dios y nos da una salvación completa, ¿verdad? Entonces, allá estamos viendo, la expiación incluye la obediencia perfecta de Cristo y el sacrificio, van juntos. Si solo hubiera muerto, tendríamos perdón, pero no tendríamos justicia. Necesitamos que nuestra culpa fuera quitada y que se nos acreditara la justicia de Dios por su vida perfecta que Él vivió, ¿verdad? Y podemos ver esto en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces ahí estamos viendo, ¿verdad? La obediencia de un hombre, Dios, ¿verdad? O en la primera parte, por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Adán, no fue obediente a Adán y Eva, y por un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y en la primera parte dijo obediencia, pero es por la desobediencia de Adán y de Eva, ¿verdad? Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿verdad? Entonces, nosotros tomamos la justicia de Él por la vida perfecta que Él vivió, ¿verdad? Por eso dice arriba, si nomás hubiéramos tenido su sacrificio, hubiéramos tenido perdón, pero no justicia. Necesitábamos que nuestra culpa fuera quitada y que nos acreditara su vida perfecta, en Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe. El sacrificio ya lo hizo Él. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener la fe, la plena confianza en el sacrificio que Él hizo por nosotros a través de su muerte y su vida perfecta, ¿verdad? Y luego Primera de Corintios 1:30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién fue que lo hizo? Cristo Jesús, ¿verdad? Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y luego caí como una nota, de Filipenses 3:9, tengo Cristo vivió sin pecado y se convirtió en nuestra justicia, la naturaleza de la expiación. Vamos a continuar con la próxima diapositiva hablando sobre el mismo tema. Ah, el sufrimiento de Cristo, su vida y su muerte. Jesús sufrió rechazo, tentación, dolor emocional y oposición constante, ¿verdad? Hablando de la naturaleza, todo por lo que tuvo que pasar Él, por nosotros. Ahora vamos a Isaías 53:3. Por nosotros, Él fue despreciado
y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, él fue menospreciado y no lo estimamos. Y podemos decir hoy mismo lo mismo, ¿verdad? Hoy en día podemos decir lo mismo. La gente, el mundo, el cristiano no, ¿verdad? El mundo no estima, no valora el sacrificio que Dios hizo por nosotros. La naturaleza de la expresión, Mateo 4 del 1 al 11, ahí es donde vemos la tentación de Satanás hacia con Jesucristo. No lo puse todo porque es 11 versículos, pero fue donde Jesucristo fue tentado por Satanás. Hebreos 12:3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse de desmayar. Él sufrió por la contradicción de pecadores como yo, ¿verdad? Pecadores como cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que nosotros no nos cansemos al punto de desmayar. Él lo pagó todo, ¿verdad? Ahí es donde nosotros podemos cargar la pila, agarrar nuestra confianza en la naturaleza de la expiación, lo que a Él le costó, lo que Él tuvo que pasar para que nosotros fuéramos perdonados, justificados, ¿verdad? Y tuviéramos esa esperanza. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Un texto, un versículo bíblico, ¿verdad? Que no se contradice para nada, porque yo pienso que es más mal entendido que mal escrito, ¿verdad? Porque él padeció, eh, aprendió la obediencia, pero él nunca fue desobediente. Nosotros aprendemos la obediencia, pero a base de los castigos que la desobediencia trae. ¿Verdad? Igual nosotros como padres, podemos ver a nuestros hijos y cómo es que ellos desobedecen, ¿verdad? Y luego, viene el papá, viene la mamá y les da sus cintazos, nalgadas, su disciplina, lo que le quieran llamar, ¿verdad? Y lo comete el error una vez, dos veces, tres veces, pero ya a la cuarta dice, no, esto trae consecuencias, pero Jesucristo, aunque dice que aprendió la obediencia, nunca fue desobediente para tener que aprenderlo. Y ahí es donde quizás cause un poquito de confusión. Y otra vez, ¿verdad? A lo mejor aquí entre todos podamos tener un mejor entendimiento de lo que nos está diciendo Hebreos 5:8, ¿verdad? Entonces, la naturaleza de la expiación. Ok, am, ahora sí, hermanos, ¿algún comentario, pregunta, sobre la naturaleza de la expiación? ¿Cómo entienden ustedes Hebreos 5:8? Si alguien les pregunta, ¿fue alguna vez Jesucristo desobediente? Porque dice ahí que era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué, qué dijeran ustedes? ¿O qué piensan de lo que dije yo acerca de eso? Porque esto es algo que sí merita un poco de consideración y preguntas y comentarios, hermanos. Y no pudiera ser que la palabra aprendió esté un poco, o sea, que lo que nosotros entendemos por la palabra aprendió, pero en verdad es como
enseñó, mostró la obediencia para nosotros, no para con él, no porque él siempre fue obediente. Digo yo, si no, esa palabra no estaba, a lo mejor un poco malentendida. Ah, pienso yo que muchas veces la misma gente no pausa y no cuestiona eso de que aprendió la obediencia. Yo, en lo personal, yo nunca lo había considerado hasta el día de hoy, ¿verdad? O en esta semana que estaba haciendo la preparación para este estudio. Porque, perdón, más me parecería que pudiera decir cómo mostró la obediencia. Puede ser, por eso es que digo yo que es bueno que como grupo, ¿verdad? Consideremos lo que nos está diciendo, porque puede ser que algún día alguien nos pregunte, oye, ¿por qué tuvo que aprender la obediencia? ¿Dónde fue desobediente? Y nunca hubo desobediencia, porque la desobediencia, ¿qué es? Es pecado, ¿verdad? Y él, ah, vivió su vida y la vivió sin pecado. Entonces, nunca fue desobediente y ahí es donde entra un poquito, ¿verdad? La pregunta de qué es. Y no entré yo, se me olvidó entrar en el detalle de leer el significado original, ¿verdad? En el hebreo o en el griego o en lo que haya sido para ver cómo es que se traduce la obediencia o aprender. O pudiera, no sé, pudiera decir que aunque él era el hijo o sea, como quiera él padeció y a través de lo que él padeció nos enseña la obediencia. Sí, o sea, puede ser. Por eso digo yo que nosotros debemos en grupo, tratar de entender y darle una mejor, explicación, ¿verdad? Lo voy a buscar en mi Biblia, Hebreos 5:8. Y si alguien lo quiere buscar también en sus Biblias, puede hacerlo lo mismo, ¿verdad? Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora vamos a ver las diferentes versiones, ¿verdad? Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, la nueva versión internacional. Este, a- Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Todos dicen lo mismo. ¿No sería una referencia para nosotros que somos hijos y que debemos de aprender de la obediencia, que él no puso peros en obedecer porque no tiene pecado? Y así también nosotros tenemos que hacer, como por ejemplo de Job, todo el sufrimiento Y, que tuvo sí, y fue obediente. sí. Y es a lo que estaba haciendo referencia la hermana Silvia, ¿no? Cuando dijo que es probablemente para nosotros. Porque cuando yo lo veo en las diferentes versiones, veo lo mismo, ¿verdad? Aprendió la obediencia. Él siempre fue obediente, ¿verdad? Hay un Al, comentario, perdón, hermano. Dice, dígame. aprendió la obediencia. Dice, Jesús no aprendió obediencia en el sentido de corregir un error, sino que la experimentó plenamente en la práctica humana. Como Dios, él conocía la obediencia. Como hombre, la vivió. Por lo que padeció la obediencia, se manifestó especialmente en el sufrimiento, culminando en la cruz. Allí Jesús eligió someter su voluntad humana a la del Padre. Eh, eh, ya ven, hermanos, porque es importante que tengamos un poquito de discusión, porque surgen cosas que unos no consideran, ¿verdad? Y otros sí, ¿verdad? Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo usted, mi hermano Alejandro. Estamos hablando de la humanidad de Jesucristo, estamos hablando de la deidad de Dios en la humanidad, este,
a través todo lo que padeció, él aprendió la obediencia en su carne humana, sabiendo que esa era la manera que él iba a complacer a su padre, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que vimos en Getsemaní? Padre, si es posible que se pase esta copa de mí, ¿verdad? Pero que se haga la voluntad tuya y no la mía. Entonces, podemos ahí ver, ¿verdad? Como dice el hermano Alejandro, un poquito de que en la carne, él aprendió la obediencia, ¿verdad? Entonces, da una explicación 100% concreta donde nunca va a haber una, quizás no, ¿verdad? Porque alguien más adelante va a decir, pero, pero ya cubrimos un poquito más de lo que habíamos cubrido simplemente con leer Hebreos 5:8. Y es lo que hacemos muchas veces, leemos el pasaje y no meditamos sobre lo que dice, ¿verdad? Gracias, hermano Alejandro, por compartir esa enseñanza. Yo pienso que nos ayuda mucho a todos. Basado en lo que dijo el hermano Alejandro, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿Lo ven más claro o sigue igual de nublada la cita o tiene más claridad? Decía por ahí la versión del lenguaje actual, creo, dice que bueno, por lo que él pasó, dice, aprendió lo que es obedecer siempre a Dios. Yo creo que, como dice el pastor, la experimentó, pero también la modeló para nosotros. Entonces, podemos ver ahí en lo que usted dijo, mi hermanita, donde se complementa lo que dijo el hermano Alejandro con lo que dijo la hermana Silvia y el hermano Mauro, ¿verdad? Que él lo vivió y lo aprendió en la carne, pero que también lo dejó ahí para que nosotros, aprendiéramos por lo que él pasó, ¿verdad? Que nosotros aprendiéramos la obediencia por la vida perfecta que él vivió, ¿verdad? Y ahí es donde se mezclan las cosas, y sale que está ahí para nosotros, pero que sí, en la humanidad de Cristo también, él aprendió la obediencia, ¿ok? Entonces, el resultado de la expiación, la próxima diapositiva. Cristo vivió una vida perfecta, pero murió como pecador para salvar a su pueblo. Mateo 1:21, y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El resultado es que él salvó al pueblo de sus pecados. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino de su Hijo, de su amado Hijo. Entonces, ¿qué fue el resultado? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Las dos cosas, son el resultado de la expiación. Por su obra, nuestra culpa es quitada, la ira de Dios es satisfecha, la separación con Dios es superada, somos liberados de la esclavitud del pecado, somos trasladados al reino del Hijo amado, ¿verdad? Ahí es donde yo puse, ¿verdad? Qué gran salvación, ¿verdad? Ya no vivimos bajo culpa, ya no vivimos bajo condenación, ya no vivimos separados de Dios. Ya no vivimos esclavizados por el pecado, ya no vivimos sin esperanza, vivimos en la justicia de Cristo, no en la nuestra,
vivo, vivimos amados, aceptados y seguros en Él, ¿verdad? Qué gran salvación, a lo cual cada uno de nosotros debe de decir amén, ¿verdad? A este resultado de la expiación, ¿verdad? El resultado de la expiación es la salvación completa que Cristo logró para su pueblo. Él vino a salvarnos de nuestros pecados y nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Por su obra, nuestra culpa fue quitada, la ira de Dios es satisfecha y la separación con Dios es superada. Somos liberados del pecado y recibimos una nueva identidad. Ya no vivimos bajo culpa, condenación o esclavitud, sino en la justicia de Cristo, amados, aceptados, y seguros con Él. Vamos a pasar, hermanos, a las preguntas, pero antes de que pasemos a las preguntas, a las preguntas de la clase, ¿alguna pregunta sobre la que ya cubrimos? Ok, ahora vamos a pasar a las preguntas de la clase, ¿verdad? ¿Por qué fue necesario que Jesús viviera una vida perfecta? ¿Quién quiere tomar esa pregunta, y basado en lo que aprendimos, a dar una respuesta? ¿Por qué fue necesario que Jesús viviera una vida perfecta? Mauro, ¿por qué fue necesario que Jesús viviera una vida perfecta? Para que fuera el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados, porque Él dio presencia y dio ejemplo de obediencia que aunque no quería, pero hizo la voluntad del Padre, así nosotros también debemos de hacerlo. El- entonces, era necesario porque en su obediencia, ¿verdad? Él iba a justificarnos a nosotros, ¿verdad? Porque no solo necesitábamos que nuestra culpa fuera quitada, Él la quitó con su muerte, sino que se nos acreditara una justicia perfecta. Su obediencia completa se convierte en nuestra justicia delante de Dios. Sin su vida perfecta teníamos perdón, pero no la aceptación, ¿verdad? Entonces, por eso es que era necesario que él viviera una vida, perfecta. Segunda pregunta, ¿por qué era necesario que Jesús muriera? ¿Podría habernos salvado de otra manera? Yo creo que no había otra manera. En su vida perfecta y en su muerte es que nosotros, bueno, era el único camino para que la humanidad entera pudiera regresar o tuviera la oportunidad de regresar al Padre mediante la aceptación de nuestros pecados y la aceptación del Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero de alguna otra manera, como los sacrificios antiguos, era una expiación temporal. Sin embargo, en Jesucristo, la expiación es una vez y para siempre. Sí, era necesario porque la justicia de Dios exige que el pecado sea castigado. La paga del pecado es, ¿qué? Muerte. La Muerte, paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, era necesario porque la justicia de Dios exige que el pecado sea castigado. Entonces, ah, si fuera aplicado para todos, ¿verdad? No hubiera una persona viva en este mundo. Entonces, Él cargó el pecado del mundo, Él pagó por todos nosotros, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él pagó una deuda que no tenía y pagó la deuda que yo no podía pagar. La única manera de yo pagarla es con la vida. ¿Y para qué me sirve pagar una vida una deuda con la vida, ¿verdad? Si no voy a tener yo ningún beneficio de pagar esa deuda. Pero la paga del pecado es muerte, entonces era necesario que Jesús muriera y sabemos que no podría haber sido de otra manera, porque una vez más, ¿verdad? La petición de Jesús, en el jardín de Getsemaní fue, si es posible que esta copa pase
de mí la copa de la muerte, te pido que pase, mas no se haga la voluntad, sino la tuya. Entonces, él pedía, clamaba a su padre que se veía otra manera, que se hiciera de otra manera, pero no había otra manera, por eso es que él tuvo que ir a la cruz del Calvario. Entonces, no podría habernos salvado de otra manera. Era necesario que nos salvara así, ¿verdad? ¿Cómo te hace más humilde entender la expiación? El hecho de que estamos estudiando y leyendo el tema de la expiación, ¿cómo es que eso te hace más humilde en entender la expiación? Pues que es una gracia de Dios, que nada de lo único que depende de nosotros es creer la fe, pero todo lo hizo Jesús por nosotros. Exacto, ¿verdad? Nos recuerda que nosotros no aportamos nada a nuestra salvación. Todo lo hizo Cristo, su vida, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Ver el precio que Él pagó por mí destruye el orgullo y me coloca en una postura de gratitud y dependencia, ¿verdad? Que viene siendo lo que dijiste. ¿Cómo te anima esta verdad en tu vida diaria? Hermano Alejandro. ¿Cómo le anima a esta verdad en la vida diaria? Pues uno, saber que mis pecados son perdonados, ¿verdad? Y dos, también saber que esa misma oportunidad Dios la ofrece a todas las personas. Entonces me anima en ese sentido de saber, una vez más, que no fue un fruto o una obra mía, más bien fue todo, es obra de Dios en mi vida y es donde veo la gracia de Dios manifestada a favor mía, ¿no? Entonces, de esa manera creo que es la manera en que me siento animado, saber que no mereciendo el perdón ni quitar la culpa que Dios quitó de mi vida, sin embargo, por amor a mí lo hizo. Sí, y pues es algo que nos debe de animar a todos, ¿verdad? No depende de lo que nosotros hagamos, depende de lo que hizo Él ya, ¿verdad? Nos tiene sellados, ¿verdad? El Espíritu Santo nos sella a nosotros, estamos protegidos, estamos en el arca, ¿verdad? De nuestro Jesucristo, como estaban en el arca en el tiempo de la inundación, ¿verdad? Ahora nosotros estamos en el arca porque Él nos agarra y está su mano sobre nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, y sobre la mano de Él está la mano de su Padre, ¿verdad? Entonces tenemos una protección doble, y esto nos anima en nuestra vida diaria, ¿verdad? Bueno, entonces esas son las preguntas. ¿Algún comentario, hermanos, ya para cerrar el estudio de esta semana? Pregunta, comentario sobre ya ahora sobre todo el estudio completo. El próxima semana, hermanos, ¿qué es la resurrección? Ese va a ser el tema. Los espero de nuevo, para seguir con este estudio. Y una vez más, hermanos, espero que les sea de bendición a este estudio y que sigamos aprendiendo y sigamos creciendo, ¿verdad? En su palabra y en su conocimiento. Hermano Alejandro, quisiera cerrarnos en una oración. Sí, hermano. Y agradecerle porque realmente muchos términos, diríamos técnicos, como este que es la expiación, a veces no se entiende, aunque se lea, ¿no?, en la Biblia y Él es la propiciación, por ejemplo, otro de los términos, a veces no se entiende. Entonces, gracias por tomarse el tiempo de explicarlo. Creo que nos es de mucha utilidad recordarlo en mi caso, pero también de aprenderlo en aquellos que de repente no le comprendían muy bien, ¿verdad? A leer la escritura y no saber qué es.
pero creo que eso es de suma importancia, ¿no? Poder sí entender cada término que tiene que ver precisamente con nuestra salvación, ¿verdad? Entonces, gracias, mi hermano Jesse. Vamos a orar. Sí, porque disculpe, hermano, No, porque no, no, hay que hacer, adelante. ¿verdad? Distinción, ¿verdad? Entre los diferentes términos, ¿verdad? Tenemos la expiación, la propiciación, la redención, la reconciliación. Todos estos términos son términos que son intercambiables, pero sí son algo diferente, y un estudio como este pues nos ayuda a ver más claramente. Puede orar, hermano. Gracias, mi hermano. Padre, queremos darte gracias por la vida de nuestro hermano Jesse y mi hermana Silvia. Gracias, Padre, por el interés que ellos tienen de compartir tu verdad a través de este tiempo de estudio. Señor, bendíceles, bendice a cada uno de mis hermanos que hemos podido conectarnos a hoy. Y Padre, también bendice a aquellos que verán pues este tema a través, Señor, de la red o de las redes en YouTube. Bendice, Padre, a cada uno de tus hijos. Gracias por este tiempo y por podernos enseñar una vez más, recordarnos, Señor, el precio tan alto, Señor, de ser salvos, que es precisamente el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. El justo, una vez más, por los injustos. De esta manera tú lograste atraernos a ti, Señor. Gracias. Bendice a cada uno, Padre. Gracias por este tiempo. Te damos la gloria en Jesús. Amén.